queridos hermanos, querida familia, queridos amigos. Hoy es domingo 30 de agosto del año 2020. Increíble, terminando, creo que es el séptimo mes del año, y así que ya estamos pasados el medio año y todavía tenemos muy presente todos los días este gran problema de salud, este gran problema económico, este gran problema social, este gran problema global a nivel mundial que se llama el coronavirus, ¿verdad? Esta plaga, esta pandemia que está azotando el mundo. Como dicen los especialistas, es la más grande de las últimas décadas. Es la plaga más grande de las últimas décadas. Así que con relación a esto, estoy compartiendo con ustedes la serie Coronavirus y la Biblia, especialmente para aquellos que se conectan por la primera o segunda vez y no están familiarizados con este tema. Es para ustedes que siempre me gusta hacer rápidamente un recuento. Estoy hablando sobre este tema y sobre este tema estoy compartiendo 3 subtemas. El primero es las plagas en la Biblia, donde vimos por evidencia bíblica e histórica que las plagas no son de naturaleza simplemente natural, sino que también obedecen a lo sobrenatural, ¿verdad? Dios es el que envía las plagas con propósitos, y estuvimos creo que un mes o más de un mes hablando acerca de este tema. En segundo lugar, el segundo subtema es cómo parar las plagas. La Biblia nos enseña que hay una manera de parar las plagas. Y en tercer lugar, cuando termine, porque estoy aquí en este momento, cómo parar las plagas, cuando termine estoy muy deseoso de terminar porque me emociona mucho llegar al tercer subtema, que tiene que ver con el rol de la iglesia, con la función o las funciones de la iglesia a nivel de comunidad, a nivel de iglesia local y a nivel individual, lo que el creyente, los pastores, las iglesias locales y la iglesia mundial debemos hacer cuando encontremos a un mundo desvalido, a un mundo que está semidestruido, porque esta pandemia, que aunque tiene que ver directamente con la salud, pero indirectamente afecta la familia, afecta la economía, afecta la paz de las personas, afecta muchas áreas de la vida, atrasa a las familias, atrasa a la economía, atrasa el progreso. Entonces, cuando se descubra el medicamento para que las personas nos podamos curar, o los enfermos se puedan curar, las vacunas para aquellos que no estamos enfermos y no nos contagiemos. El mundo, después que se encuentren las vacunas, las medicinas, etcétera, etcétera, va a quedar semidestruido. ¿Y cómo vamos a liderar a un mundo en reconstrucción? Así que por el momento continúo en el segundo subtema, cómo parar las plagas. Dentro de cómo parar las plagas, hemos visto que, basándome en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y 14, en el 13 dice que Dios las manda, y en el 14 el Señor dice: cuando yo haya enviado una plaga, les doy la salida, les doy la manera como salir de esto. Y Él dijo que la condición para que Él pare las plagas eran 4. La primera es: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Primero es humillarnos. En segundo lugar es: y si oraren. En tercer lugar, si buscaren mi rostro. Y en cuarto lugar, si se convirtieren de sus malos caminos. El Señor ha prometido que si nosotros cumplimos estos 4 requisitos, Él va a darnos 3 resultados directamente a estas condiciones que hayamos cumplido. Número 1, Él dijo: yo oiré desde los cielos.
yo perdonaré sus pecados y yo sanaré su tierra. Así que dentro de estos 4 requisitos, tal vez la respuesta del Señor no va a necesitar mucho tiempo para que hablemos de ellas, ¿verdad? Porque ¿quién no sabe lo que significa que Dios escuche nuestras oraciones? Muchos hemos estado en un momento de angustia y le hemos orado al Señor y Él ha respondido, así que no hay mucho que explicar en la respuesta de Dios. ¿Quién no ha sentido el alivio de que Dios haya perdonado sus pecados? La descarga de culpabilidad que hay en el corazón, en el alma, en la conciencia humana, cuando está consciente de que Dios ha perdonado sus pecados. No habría mucho que hablar sobre este tema, sobre los resultados, pero sí hay mucho que hablar sobre los 4 requisitos que Dios nos pide para que Él pare las plagas, en este caso el coronavirus. Y ya me he enfocado en la humillación y he explicado a través de 3 palabras claves bíblicas qué significa la verdadera humillación, porque no es un asunto solo de humillarse, sino de humillarse verdaderamente. Luego estoy hablando desde la semana pasada, sí, ¿verdad? No, esta semana voy a comenzar, no, la semana pasada comencé, y si oraren, ¿verdad? Si oraren. Así que no es un asunto solo de orar, sino de saber orar, ¿verdad? No solo es un asunto de humillarse, sino también de saber humillarse. Así que estamos viendo, tal vez algunas personas dicen, pastor, usted dedica mucho tiempo en explicarnos tantas cosas, pero es que lo que realmente estoy haciendo no es simplemente predicándoles a la ligera. Estoy tratando de que ustedes y yo tomemos un curso sobre este tema. ¿Por qué? Porque, hermanos queridos, a situaciones alarmantes, a situaciones críticas, debemos entonces ver soluciones grandes, soluciones críticas. Y la solución a un problema complejo, hermanos queridos, no va a ser una solución rápida, una solución ligera, una solución hasta incomprensible. No, a un problema mayor se necesita una respuesta mayor. Amén. A un problema grande se necesita unas condiciones que cumplamos de manera grande también. Así que necesitamos entender bien qué es humillación. Necesitamos entender bien qué es orar. Necesitamos entender bien qué es buscar el rostro de Dios. Y necesitamos entender bien, bíblicamente, qué es convertirse de nuestros malos caminos. Repito, ya hablamos varios domingos sobre qué es humillarse. Y espero que hayamos entendido con claridad acerca de este tema para que Dios pare las plagas. En segundo lugar, Dios dijo, oren. Y ahora me estoy enfocando en la segunda cosa que Dios nos pide. Oren para que yo pare las plagas. Pero no es una cuestión de orar solo un Padre Nuestro, de repetir una oración que a lo mejor hasta en mi mente estoy pensando 1000 preocupaciones, pero con mi boca estoy repitiendo una oración o un Padre Nuestro. No, no se trata de hacer una simple, una ligera, una liviana oración, una oración superficial. No, cuando Dios nos pide que oremos para parar un problema tan crítico, tan grande, tan supremamente importante que está abarcando toda la humanidad, se necesita una oración fuerte, una oración potente, una oración profunda, una oración intensa, una oración que reúna los requisitos que Dios nos pide. Amén. Así que si estamos nosotros de acuerdo, ustedes y yo, con todo lo que estoy explicando hasta aquí, voy a seguir. Con respecto a cuando Dios nos pide que oremos para que Él pare las plagas, he considerado 6 factores, 6 cosas que deben estar en nuestras oraciones en este tiempo para que en efecto Dios nos escuche y para que Dios nos responda, para que Dios haga lo que necesitamos que Él haga, que es parar las plagas. Primero, nuestra oración, la oración que produce milagros, la oración que produce el activar la voluntad de Dios a nuestro favor, tiene que llevar confesión.
Y de eso les hablé suficiente tiempo el domingo pasado. Siempre hay algo más que aprender y de compartir, pero creo que con un solo domingo entendimos qué significa la confesión. Y hoy quiero hablar acerca del clamor. La segunda cosa que debe tener, el segundo factor, el segundo ingrediente que debe tener nuestra oración para que sea intensa, para que sea poderosa, para que active la voluntad de Dios, para que active la mano de Dios, para que pare el coronavirus, es que nuestra oración tiene que llevar clamor. Tiene que llevar clamor. Así que miremos la oración con respecto al clamor, o más bien miremos el clamor que debe tener nuestra oración. El Salmo 91:15 dice: el Señor me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Vamos por partes. El Salmo 91:15, no lo tengo en la pantalla, pero por favor, donde quiera que esté, en su carro, en su sala, en su comedor, en su dormitorio, no sé en dónde esté, por favor, si tiene una Biblia a mano, ábrala, o si no, simplemente concéntrese en escuchar lo que la palabra dice. Salmo 91:15. El Señor dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Vamos por partes, voy a comenzar por el medio. El Señor dice: con él estaré yo en la angustia. ¿Quién no está angustiado ahora mismo? Tantos millones de personas que han quedado sin empleos, millones en todo el mundo de pequeños negocios que han cerrado, y muchos negocios grandes que también lo han cerrado. Negocios pequeños, medianos y aún grandes están dándose a la quiebra. Mucha gente angustiada pensando que van a morir del coronavirus. Mucha gente angustiada porque sus familiares ya murieron o porque están en este momento en el hospital y no saben qué hacer. Lamentablemente, las personas que se enferman de coronavirus los encierran en el hospital y nadie puede entrar a mirarlo. Los que mueren, mueren sin ver por última vez a sus familiares y no tienen la oportunidad de despedirse. Los familiares angustiados de que tal vez hoy será el día, hoy será el momento en que me llamen para decirme que mi familiar ya murió. Hay una angustia generalizada en todo el mundo, ¿verdad? Dice: con él estaré yo en la angustia. Al final dice: yo lo voy a librar, dice el Señor, y yo le voy a glorificar. El Señor nos va a librar del coronavirus. El Señor promete parar lo que nos angustia. El Señor promete glorificarnos, no solamente parar, sanar nuestra tierra, ocuparse de aquello que nos angustia, sino que aún nos va a glorificar, nos va a poner en lugar más alto de donde estábamos antes de la angustia, ¿verdad? Él ha prometido cambiar nuestro lamento en baile, ha prometido cambiar nuestra angustia en risa, ¿verdad? Y al principio dice: ¿cómo el Señor nos va a librar de nuestra angustia? ¿Cómo el Señor nos va a glorificar? ¿Cómo Él va a estar en medio nuestro, en medio de la angustia? Dice: la manera que estas cosas se den es si me invoca, me invocará y entonces yo le responderé. ¿Y cuál va a ser mi respuesta? Tú vas a sentir mi presencia en medio de tu angustia. Yo te voy a librar, no de la angustia, porque la angustia es el resultado de un problema. Así que si el Señor soluciona la angustia, el problema todavía sigue ahí, entonces me va a seguir angustiando. El Señor siempre va a la raíz y Él no dice que nos va a librar de la angustia, Él nos va a librar de aquello que está causando nuestra angustia y nos va a glorificar. Pero primero dice: debes invocarme, me invocará. Pastor, ¿y qué quiere decir invocar con respecto al clamor? Bueno, la palabra invocar en el idioma hebreo es la palabra kará, como cara, pero con acento en la A, kará, y no con C, sino con Q. En hebreo es kará, que significa llamar, significa clamar, significa llamar por nombre, como cuando buscamos a alguien llamándole por su nombre. ¡Hey, Juan! ¡Juan! ¡Aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí estoy! ¡Hey, Juan! Como cuando llamamos a alguien por nombre, como cuando uno está angustiado, desesperado, hambriento, sediento, porque quizá ya
porque está en un bote salvavidas en medio del mar y de repente divisa a la distancia un barco transatlántico, un barco inmenso. Y uno se desespera. ¡Ey, auxilio! ¡Auxilio, barco! ¡Ey, por favor, ayúdenme! Eso es invocar. Invocar es llamar. Invocar es clamar. Invocar es llamar por nombre propio. Jehová, Dios de los ejércitos, te invoco, te clamo, te llamo, Señor, ayúdame. Eso es lo que significa el Salmo 91:15. Me invocará y yo le responderé. Clamar es cará, es clamar, es llamar por nombre. Me invocará, o sea, me llamará por mi nombre, me clamará y entonces yo le responderé. ¿Y cuál será mi respuesta? Yo voy a estar contigo en medio de la angustia. Además, yo voy a solucionar el problema, no el síntoma, sino lo que causa el síntoma, lo que causa el problema. Voy directamente a la yugular. Así que eso es lo que nos promete Dios. Clamar a Dios es invocar a Dios. Invocar a Dios es clamar, como cuando uno pide auxilio. Amén. Porque ya no podemos más. Ya hemos perdido la esperanza. Mire, Jeremías 33:3. Voy por partes. Salmo 91:15. Ahora, el clásico de clásicos en la Biblia. El versículo tal vez de los más importantes en toda la Biblia, que tiene que ver con orar en clamor o clamar en oración. Jeremías 33:3 dice: el Señor clama a mí, no a los santos, no a los ídolos, no a tu tío que es rico, no a aquellos que crees tú que tienen la respuesta para el problema. No, porque el mundo nos falla, el mundo nos decepciona. La gente que tiene más recursos nos decepciona. Aquellos que tienen tal vez aparentemente la respuesta a nuestros problemas nos decepcionan. Muchas veces nos rechazan, nos abandonan. Dios ha prometido nunca abandonarnos, nunca rechazarnos. Y aquí Él promete, dice: clama a mí y yo te responderé. Esto no necesita mucha explicación, ni ir al idioma hebreo, ni nada por el estilo. Esto es tan fácil de entender, mis queridos hermanos. Amén. Que Dios te diga a ti individualmente, personalmente, que Dios te diga a ti específicamente, como te llames. La Biblia dice que Dios nos llama por un nombre. Si se acuerda de cada nombre de las Pléyades, si la Biblia dice que Dios se acuerda de cada nombre, de cada astro en el universo, y para que tú sepas, si no lo sabía, el universo es infinito, y no solo es infinito, sino que la cantidad de astros que contiene el universo es un número ilimitado, infinito de astros. Y más aún, los científicos han descubierto que siendo infinito, el universo está creciendo, crece continuamente, y Dios se acuerda de los nombres de cada uno de los astros. Por lo tanto, Dios tiene la capacidad de acordarse de los nombres de cada uno de nosotros, y Dios nos dice por nombre: hey tú fulano, hey tú Juancito, hey tú Luis, hey tú Manuel, así tú Lucinda, o como te llamen. Te dice: clama a mí y yo te responderé. Y no solo te responderé, sino también te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire, ¿aceptamos esta tremenda promesa o seguimos luchando y confiando en nuestras propias fuerzas? ¿O aceptamos esta fantástica promesa que nos hace Dios, o continuamos aceptando y confiando en las respuestas de los gobiernos, en las respuestas de la ONU, en las respuestas de la Organización Mundial de la Salud, que prácticamente están más confundidos que el mismo pueblo, que no entendemos bien este problema del coronavirus? Hermanos queridos, confía en Dios, órale a Dios, pero no cualquier tipo de oración, que esa oración con la que tú te acerques a Dios tenga clamor. Llámale, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si pedimos,
si esperamos recibir respuesta de Dios, debemos invocarlo, debemos clamarle. Así que por lo tanto, si queremos salir de esta pandemia, debemos clamar a Dios. Queridos hermanos, clamar es un arma poderosa en contra del diablo. Cuando nosotros nos ponemos a orar y no hay clamor en nuestra oración, no hay confesión, no hay intercesión y todos estos otros factores, el diablo solo tiembla. Pero cuando nosotros oramos y confesamos a Dios nuestros pecados en oración, cuando nosotros oramos y hay clamor en nuestra oración, el diablo huye de nuestro lado, huye de nuestro entorno. Cuando clamamos por la esposa, el esposo, por nuestros padres, cuando clamamos por nuestros hijos, cuando están en una aflicción, en una enfermedad, en el hospital, en un accidente, en una situación familiar, en una situación de problemas de matrimonio, tal vez tienes un hijo que está para divorciarse, una hija que está siendo golpeada por su marido, no sé, tal vez tienes nietos en una situación en la escuela, en una situación de alcoholismo, en una situación, un hijo, un nieto, una nieta en una situación de droga, o está en una situación de confusión de género. ¡Clama! Amén. ¡Clama! El clamor hace que el barco te vea y te rescate y te ayude y te auxilie. El clamor por tu marido, el clamor por tus padres, el clamor por tus hijos, el clamor por tus nietos hace que Dios te escuche, te entienda tu problema y te libre, te rescate, venga a tu auxilio, como amén, el Señor estuvo cerca aleluya. de Pedro cuando se hundía y le clamó al Señor, y el Señor le agarró por la mano y no dejó que se hunda. Clama a mí y yo te responderé. Es una promesa que la mayoría de cristianos se lo saben de memoria, pero la mayoría de cristianos, por experiencia propia y por observación, me doy cuenta que no la viven, no la practican, no la aplican continuamente a sus vidas y no la aplican constantemente a sus problemas, a sus angustias. Clamar, invocar a Dios, es llamarle por nombre para pedirle auxilio, para pedirle ayuda. Así que clamar, hermanos queridos, en el hebreo, kará, además de significar llamar y todo esto, ¿saben qué? Me quedé impactado cuando veo que en el idioma hebreo, kará también significa acosar a una persona. Escuche bien, la palabra clamar o invocar, que son la misma palabra en hebreo, kará, significa acosar a una persona y también significa insistir sin desistir. ¡Wow! Tremendo. Cuando yo leí esto digo, Dios mío, cuánto tiempo he perdido en clamarte, Señor, por mis hijos, en clamarte por mis nietos, en clamarte cuando hemos estado en angustia, porque a veces hacemos un clamorcito y ya, ¿verdad? Miren, yo creo que las iglesias en este tiempo, los pastores, los ministerios, los ministerios de misiones y todos los otros tipos de ministerios que hay, deberíamos concentrarnos no en campañas de esto o de lo otro, no en conciertos, que ya en las últimas décadas hemos tenido conciertos hasta, bueno, no sabría cómo decirlo, hemos tenido conciertos hasta en la sopa, como se dice popularmente. Pero ¿cuándo se llama al pueblo a clamar? ¿Cuándo hay un concierto de clamor? ¿Cuándo hay un concierto de humillación? No cantarle al Señor porque le cantamos todos los días, le adoramos todos los días con lo que hacemos, con lo que vivimos. Todo dice, redunda en adoración a Dios, en todo lo que hacemos los que conocemos a Dios, ¿verdad? Pero ¿cuándo se nos llama para una campaña de clamor? Esto es lo que necesitamos. Esto es lo que necesitamos. ¿Cuántas iglesias están llamando a sus miembros a clamar día y noche, como lo vamos a ver más adelante? Hermanos, lo que más necesita el mundo de parte de la iglesia no es más señalamiento, juicio, condenación. Es verdad que tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje completo de las Escrituras, y en este tiempo más que nunca antes
en la historia próxima, pasada, sino que nosotros tenemos que predicar un mensaje directo en este tiempo. Pero lo que más necesita el mundo, yo siempre le digo a mi esposa cuando veo las noticias, querida, le digo, realmente el mundo está, la sociedad está en una condición como para que uno solamente viva de rodillas. Los pastores debemos vivir de rodillas. Los líderes en las iglesias debemos de vivir de rodillas. Los cristianos en general debemos estar de rodillas. Si tú eres una madre cristiana, debes de vivir de rodillas. Si tú eres un padre de familia cristiano, si eres cabeza del hogar, con mayor razón, debes vivir de rodillas delante de Dios, clamando día y noche. Clama a mí y yo te responderé. Cara, clamar, significa acosar a una persona, insistir sin desistir. Mire usted, cuando Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. O sea, Dios está diciendo a su pueblo, yo no te voy a solucionar el problema. Cuando clames a mí, pastor, entonces, ¿qué es lo que me está enseñando? Usted me está diciendo que clamemos a Dios y Dios va a solucionar el problema. Mira, voy por partes. Aquí dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está diciendo aquí, si clamas a mí, yo no voy a solucionar tu problema. Si clamas a mí, yo te voy a enseñar cómo solucionar tu problema. Amén. Clama y yo te enseñaré, te guiaré a que entiendas el problema, a que entiendas la raíz del problema y a que entiendas cómo combatir el problema desde su raíz. Eso es el principio que Dios está queriendo enseñarnos en Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te enseñaré. Pero no es un simple clamor, es con acoso. Hay que acosar a Dios, insistir y persistir y insistir sin desistir, que es literalmente lo que significa la palabra clamar en el Salmo 91 y en Jeremías 33:3, que es la palabra hebrea kará, acosar a una persona, insistir sin desistir. Clama, 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 continuamente, clama, clama, aclama. Aquí Dios nos está revelando a Jeremías y por supuesto también a toda la gente después de Jeremías. Dios nos está revelando cuál es la clave para que Él responda nuestras oraciones. La clave es el clamor. Amén. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Clama a mí y yo te voy a enseñar efectivamente cómo solucionar tu problema. Así que, qué interesante es esto, hermano. Con razón, el Salmo 55:23 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. ¿Por qué? Porque cuando tú clamas y Dios te da la revelación, o sea, cuando dice, te enseñaré cosas ocultas, escondidas, que tú no conoces, está hablando de una revelación sobrenatural e individual sobre Amén. cada creyente que ore clamándole a Él. Amén, aleluya. Dios opera con cada creyente de una forma diferente. Así ¿Por qué es. esa diferencia? De acuerdo a su angustia, a su tipo de angustia, a la raíz de su angustia, a la diferencia de sus problemas. Dice el Señor, aquí hay un principio tremendo y poderoso. Me clamas y yo te revelo realmente cuál es tu verdadero problema, porque muchas personas creen que los síntomas que tienen son el problema. Hay que hacer la diferenciación entre síntoma y el problema en sí. Así que no tengo más tiempo para hablar sobre esto, pero aquí lo que me impacta es este principio bíblico que entendemos, este principio que Dios le estaba enseñando a Jeremías y por ende a todos nosotros, que Dios nos va a revelar el verdadero problema, las causas del problema y cómo solucionar, cómo atacar el problema si clamamos a Él. Nos va a dar revelación. Esa revelación va a hacer que nos desahoguemos, que nos descarguemos, que nos aliviemos. Como dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo.
va a traernos respiro y liberación, va a traernos desahogo, va a traernos alivio. ¡Wow! Nos vamos a sentir llenos de gozo, de paz y de satisfacción, porque ya conocemos el camino que nos conduce a la solución permanente de nuestros problemas temporales. Amén. Eso es lo que significa Jeremías 33:3. No es simplemente una promesita, es una poderosa promesa, es una promesa bomba, es una promesa grande, muy poderosa, que si la entendemos, como estoy tratando de explicarles, hermanos queridos, es la clave realmente para que Dios nos ayude, nos revele. Hay que clamar a Dios para que Dios revele a los científicos, a aquellos que están trabajando en las vacunas, que Dios les revele. Hay que clamar que Dios le dé revelación a nuestros gobernantes. ¿Sabe cuál es el problema más grande o uno de los problemas más grandes de nuestros gobernantes? Es que por una parte hay gente que los apoya y por otra parte hay gente que los rechaza. La parte que los apoya, no todo el mundo está orando y clamando por ellos. Solo es una pequeña parte, sin lugar de rechazar a nuestros gobernantes, sin lugar de juzgar y criticar a nuestros gobernantes, y especialmente aquellos que están favoreciendo a la iglesia cristiana en los diferentes países del mundo. En lugar de juzgarlo y criticarlo, clamemos por ellos. La Biblia dice que debemos orar por nuestros gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente. Debemos orar con clamor para que Dios les dé revelación, para que Dios les dé sueños, como lo hizo con Faraón, como lo hizo con Nabucodonosor, como lo hizo con Ciro, como lo hizo con otros gobernantes en la antigüedad. Cuando el pueblo de Dios clama a Dios por sus gobernantes, el pueblo vive en paz. Amén. Pero cuando la iglesia falla en clamar a Dios por sus gobernantes, tanto la iglesia como el resto de población en el país la pasamos mal, la pasamos muy mal. Yo invito a las personas que vienen de países donde el mal ha prosperado, donde la corrupción ha vencido a la honestidad, donde la corrupción es prácticamente la manera de gobernar esos países. Invito a las personas que vienen de estas naciones a doblar su rodilla, a clamar por sus países. Pero un solo clamor, como dice el dicho, una sola paloma no hace verano. Un solo clamor tampoco trae una respuesta. La Biblia dice que la palabra clamar en hebreo significa acosar a una persona, insistir sin desistir. Acosar a Dios, insistir a Dios, sin desistir en nuestro clamor a Dios, hasta que podamos ver resultados realmente. Les voy a poner algunos ejemplos para ir terminando, aunque tengo 3 ejemplos grandes, pero el primer ejemplo es el rey David. Mire, vamos a leer varios pasajes con respecto al rey David y los voy a ir comentando. El Salmo 51, versículo 1 y 2. Dice el rey David: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Si lo has escuchado bien o si lo has buscado en tu Biblia, te darás cuenta que el rey David, que fue un rey con una vida muy complicada, muy crítica, muy difícil, con situaciones que le originaron tanta aflicción y tanta angustia hasta los últimos años de su muerte. Este hombre aprendió a relacionar la oración con el clamor. Lo voy a repetir, él decía: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Él siempre relacionaba la oración con clamor. Este era un hombre de oración. Aun cuando venían tantos problemas a su vida, imagínate si él no hubiera aprendido el secreto del clamor.
haber aprendido el secreto de la humillación. Cada vez que él pecaba, aun cuando la regó, como se dice en México, aun cuando él hizo lo peor, sin embargo, Dios tenía siempre misericordia de David. ¿Por qué? Porque él se humillaba, reconocía, él confesaba su pecado inmediatamente y no sabía qué hacer para buscar la compasión y la misericordia de Dios. Él sabía el poder del clamor, él clamaba a Dios cuando le pasaban estas cosas. Por eso escribió tantos salmos y en gran parte de esos salmos él siempre dice: a ti clamaré, a ti oraré, Señor, voy a gemir, Señor, escucha mi oración. En el Salmo 55, por favor busque el Salmo 55. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 17. El Salmo 55, David lo explicó porque estaba lleno de temor, estaba inquieto por sus enemigos. Él compuso este Salmo 55 cuando estaba bastante viejo, cuando estaba bastante mayor. Ya no podía ver bien y no podía caminar bien. Tenía el peso de los años encima. Su hijo Absalón se había rebelado en contra de él y por mucho tiempo se ponía en las puertas de la entrada de Jerusalén para hablar con las personas, para criticar a su padre y decirle al pueblo de Israel: si yo fuera rey, yo les daría más, yo les ayudaría más, los escucharía más. Imagínate que su propio hijo, tratando de conspirar, no tratando, sino conspirando realmente, desarrollando un complot juntamente con otras personas que eran poderosas en el gobierno de su padre, del rey David. Juntamente con esas otras personas poderosas estaban haciendo este complot, conspirando para derrocar al rey, para derrocar a su propio padre. Entre ellos estaba Ahitofel, una persona muy cercana de David, que era prácticamente su familia. Y entonces en ese momento, en esa condición, aun cuando él tuvo que salir de su casa apresuradamente y para salvaguardar su vida, ¿verdad? En ese contexto, él escribe el Salmo 55 y dice: escucha, oh Dios, mi oración, y no escondas de mí mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Es que su propio hijo estaba dispuesto a matar a su padre. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y le dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Dios, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo cualquiera, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos y dulcemente los secretos, comunicábamos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Y el 16 y 17 dice: en cuanto a mí, Dios, clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré, y clamará, y él oirá mi voz. Vamos un par de minutos rápidamente a dedicar a este Salmo 55. Absalón, Ahitofel y otros poderosos íntimos. Él en este salmo dice: era mi familia, nos comunicábamos en amor, en amistad, estábamos en la casa de Dios, orábamos juntos, clamábamos juntos, vivíamos juntos, comíamos juntos. Ahora
dice, me persiguen con furor. Mi corazón está dolorido, terrores de muerte hay sobre mí. Temor y temblor, terror me ha cubierto. Este hombre valiente, a su gente le decían los valientes de David. Imagínense cuán valiente era él entonces. Ahora lo vemos viejo, acabado, lleno de terror, de temor, de temblor. Y dice, escucha, oh Dios, mi oración, no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Hermanos, esto es lo que nosotros debemos hacer. Luego dice, ¿quién daría que tuviera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Me apresuraría a escapar. Cuando él dice, ¿quién me daría alas como de paloma? ¿Por qué él no quiere alas como de águila para volar alto sobre los problemas y escapar? Él quiere alas de paloma, porque las palomas vuelan bajo, y lo que él quería es rápidamente salir de esta angustia. Me apresuraría a escapar. Dice, destrúyelos, oh Señor, confunde su lengua, porque he visto violencia y rencilla. ¿Qué es lo que vemos en nuestros gobernantes en este tiempo? Violencia y rencilla entre ellos. ¿Qué estamos viendo en nuestras calles en este tiempo? Entre clases sociales, entre diferentes tipos de grupos de la sociedad, los problemas raciales, los problemas de feminismo, de confusión de género, de los abortistas con los providas, etcétera, etcétera. Hay violencia y rencilla. Dice, día y noche la rodean sobre sus muros. Hermanos queridos, él está de una manera muy detallada diciendo exactamente lo que está pasando en nuestro tiempo. Dice, hay iniquidad y trabajo, o sea, pecado, hay maldad en medio de ella. Hermanos queridos, hay un espíritu de maldad en nuestra sociedad que se está moviendo como nunca se ha movido antes. Hay un movimiento de maldad en las calles, de fraude y de engaño. Pero ante todas estas cosas, Rey David dice, pero en cuanto a mí, yo a mi Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. David supo el secreto del clamor. El Salmo 34:6, David dijo, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El segundo ejemplo que tengo es Cristo. Tal vez hoy vas a escuchar un versículo que lo hemos pasado rápidamente en nuestras lecturas, en nuestros estudios bíblicos, que no nos hemos detenido a leer. Hebreos capítulo 5, versículo 7, hablando acerca de que Él es nuestro sumo sacerdote. Dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, o sea, en los días de su vida, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Escuche bien, la Biblia, hablando de Cristo, dice que Cristo en los días que estaba aquí, en carne, en la tierra, ofrecía ruegos a Dios, oraba, y también ofrecía súplicas, y dice que lo hacía con gran clamor y lágrimas. Pocas son las veces en los evangelios que vemos a Jesús orando, pero las pocas veces dice que oraba de madrugada y que se iba a un tiro de piedra, se alejaba para orar. Se iba al desierto y estaba solo orando. En una oportunidad, 40 días y 40 noches. ¿Qué hacía el Señor a solas orando con su Padre? Dice que Él ofrecía ruegos, ofrecía súplicas, Él lloraba y lo hacía con gran clamor. Hermanos queridos, hasta el mismo Jesús aprendió en los días de su carne el valor y el poder de clamar en medio de la oración, acompañado de lágrimas, de ruegos y de súplica. Esto es algo que muchos no hemos pasado por alto. Jesús clamaba, Jesús oraba con fuerza, le clamaba a Dios con fuerza. Pero claro, muchas veces por las películas, por la forma como predicamos sobre Jesús, siempre vemos a un Jesús débil, a un Jesús que oraba ahí con
simpatía, oraba de una forma pasiva, pacífica, ¿verdad? No, su oración era dinámica. Él lloraba, él rogaba, él suplicaba y él clamaba. Y por eso fue oído, dice, a causa de su temor reverente. En otra versión dice que fue escuchado por su reverente sumisión, humillación, la manera como él oraba. Le decía a Dios cuán humillado estaba. Así que mis queridos hermanos, si Cristo mismo aprendió a clamar en oración, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Y en tercer y último lugar, Bartimeo el ciego, Marcos 10, 46 al 52. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle porque escuchó su clamor. Lo detuvo y lo mandó llamar. Llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Ahora Jesús está respondiendo al clamor del ciego y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí vemos a un hombre que tiene una gran necesidad. Toda su vida había sido ciego y estaba siempre mendigando porque su ceguera tal vez no le había permitido estudiar y entrenarse para ganarse la vida de alguna manera. En este tiempo los ciegos pueden tener trabajo, pueden estudiar. En aquella época, imagínense, no habían oportunidades como las que tenemos hoy. Pero aunque él era ciego, él no era sordo ni era mudo. Cuando él escuchó, cuando él oyó que Jesús pasaba por ahí, él empezó a clamar, Hijo de David, ten misericordia de mí. No sé si esto él lo aprendió en ese momento porque Dios se lo reveló o porque alguien le había enseñado que cuando pase Jesús él tenía que orar y tenía que orar y que tenía que ser fuerte. Y muchos le reprendían para que callase, pero muy interesantemente la Biblia, Marcos, el escritor de este libro, pone un detalle muy importante, pero él clamaba mucho más. No hay una jota, no hay una tilde, no hay un punto en la Biblia de más o de menos, y este es más que un punto, más que una jota, más que una tilde. Es una expresión poderosa. Dice, pero él clamaba mucho más. Escúchalo bien, pero él clamaba mucho más. Porque él clamaba mucho más, es que Jesús se detuvo. Si él no hubiera clamado mucho más, Jesús no se hubiera detenido. Porque él clamaba mucho más, es que Jesús mandó llamarle. Si él no hubiera clamado mucho más, Jesús no hubiera mandado llamarle. Cierto. Porque él clamó mucho más, es que Jesús perdonó sus pecados, pero Jesús no hubiera podido perdonar sus pecados si él no hubiera clamado más. Porque él clamó más, es que enseguida recobró la vista, pero él no hubiera recobrado la vista si él no hubiera clamado mucho más. Por favor, aquí está la palabra de Dios, inconfundible, es comprensible para cualquier persona. Él clamó en la oración. Trae paz, trae sanidad, trae salvación, trae esperanza, trae libertad para el coronavirus, para cualquier enfermedad, para cualquier problema, para cualquier situación. No importa cuán grave esta sea, mientras más grave es mejor porque Dios se glorifica más. Cuando Dios te ayuda a parar por respuesta a tu clamor. Pero él clamaba mucho más. Tenía una necesidad. Y solo él sabía que tenía una oportunidad. Si Jesús pasaba, se quedaba ciego por el resto de su vida, se quedaba pecador y directo al infierno por el resto de su vida y la eternidad. Si él pasaba esta oportunidad, él iba a quedar en la misma condición de miseria y quizás peor para el resto de su vida. Por eso él clamó mucho más. Querido amigo, tú que no conoces a Dios, esta no es una casualidad que hayas dado con esta enseñanza. Esta es tu oportunidad. Y en algunos casos tal vez
para algunos de ustedes sea la única oportunidad que Dios les dé para que ustedes se acerquen a Él, se arrepientan de sus pecados, le oren, le clamen a Dios y le digan: Dios, perdóname, acéptame y yo también te acepto. Tal vez para algunos de ustedes será la única oportunidad de escuchar esta palabra de salvación. Yo te animo a que, como este hombre va ciego, tú también aproveches esta oportunidad y tengas la actitud correcta de él, de clamar, clamar, clamar y clamar. Y terminando con estos dos últimos pensamientos. Mire, lo que acabo de leerles está en Marcos, capítulo 10. Pero este episodio en la vida de Jesús, cuando sanó a este ciego, también lo encontramos en Mateo 20 y en Lucas 18. Con la diferencia que en Mateo dice que no era un ciego, sino eran dos. Amén. Tú lo puedes mirar en tu Biblia y te vas a dar cuenta que así es. Este episodio en la vida de Jesús con este ciego se repite en Mateo, en Marcos y en Lucas. En Mateo dice que eran dos ciegos y en Marcos y Lucas dice que eran un ciego. Marcos y Lucas, estos evangelistas, no estuvieron presentes cuando Dios sanó a este ciego, porque ellos se convirtieron más adelante. Ellos escribieron la vida de Jesús, los evangelios que relatan la biografía de Jesús, por lo que habían oído y por lo que habían investigado, y porque Dios los llamó para hacer este trabajo, de escribir estos dos evangelios. De los tres, el único que sí estuvo presente, que vio y fue testigo presente de esta sanidad, fue Mateo. Y Mateo dice que eran dos. Así que no hay problema. ¿Por qué Mateo dice que eran dos y Marcos y Lucas dicen que eran uno? Pues la respuesta es, sin lugar a la menor duda, que tanto Marcos y Lucas mencionan solo a uno, porque ese uno era sin duda el que más destacaba en sus gritos, el que más clamaba, el que más gritaba. Hermanos queridos, y como dice el dicho popular, el que no llora, no come. El que no llora, no come. Y entre todos los que lloran, el que llora más, a ese se le dará. Amén. Hay otro dicho que dice, en una pelea de perros, no siempre es el más grande el que gana, sino el que es más bravucón. Yo vengo de pueblo pequeño y en los pueblos pequeños los perros callejeros se pelean. Y uno, los de niños, corre detrás para ver la pelea de perros. La gente dice, pelea de perros. Y uno va corriendo a ver la pelea de perros. Y yo soy testigo de eso. No siempre en una pelea de perros el más grande es el que gana. Yo he visto a perros chiquititos ganar una pelea. ¿Por qué? Porque es más bravucón que el grande. Él grita más, ladra más. Mateo dice que eran dos, Marcos y Lucas dicen que eran uno. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué es que uno y el otro dice dos? Los que dicen que era uno es porque ellos solo se están enfocando a aquel que gritó más. Mire, hay uno que quedó sin salvación. Dos estaban clamando realmente. Uno quedó sin sanidad. Uno quedó sin esperanza, uno continuó siendo mendigo, uno continuó siendo pobre, miserable, uno continuó siendo ciego, pero el que clamó más, Dios lo escuchó, Dios lo sanó, Dios lo salvó, le dio una nueva oportunidad en la vida, le dio una nueva esperanza, le dio un nuevo comenzar en la vida. Hermanos queridos, yo no sé cómo explicarte esto, pero querido hermano, cuando estés en angustia, clama. Hoy en este tiempo estamos en angustia, necesitamos clamar, necesitamos orar al Señor con clamor, con intensidad. Ya dejemos las oraciones pequeñas, simples. No podemos seguir orando, amén, para que Dios nos escuche, a menos que tengamos clamor en nuestra oración. Pastor, y si yo clamo por mucho tiempo y nada pasa, querida hermana, si tú estás clamando y nada pasa, sigue clamando. Pastor, y si sigo clamando y nada pasa, querido hermano, querida hermana, sigue clamando. Y si sigo clamando y nada pasa, sigue clamando. Pastor, y si no pasa, aunque insisto y sigo clamando, la respuesta es la misma. Sigue clamando, 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 amén, sigue amén, clamando. amén, Pastor, ¿hasta sí, cuándo? ¿Cuándo es
el Sí, límite Señor. hasta que veas resultados, hasta que tengas respuestas. Tú no dices, oh, voy al gimnasio y en un solo día que vas al gimnasio ya la panza se te encható, ya los gorditos se desaparecieron. No, vas un día al gimnasio, vas otro día al gimnasio, otra vez al gimnasio y otra vez. ¿A dónde vas? Al gimnasio. ¿Dónde vas? Al gimnasio. ¿A dónde vas? Al gimnasio. Y la mamá le pregunta al hijo, ¿hasta cuándo vas a ir al gimnasio? Hasta que vea respuestas, mamá, hasta que tenga el cuerpo del pastor Hulker, hasta que tenga el cuerpo del Atlas, ¿verdad? El icónico Atlas. Amén. Sigue clamando, sigue clamando, sigue clamando, sigue clamando, Sí, Señor. sigue clamando. Hermanos, hay poder en el clamor. Dios nos lo enseña en su palabra. Todos los que han estado en angustia y han clamado, Dios le ha revelado cómo salir de ahí. Y no tengo la menor duda que ahora que el mundo está en angustia, en desesperación, si clamamos a Dios, el mundo no conoce a Dios, no va a clamar a Dios, pero tú que le conoces, yo que le conozco, hagamos campañas de clamor en nuestros hogares. Sí, Señor. Hagamos campañas de oración en nuestras iglesias locales. Hagamos una campaña de oración personal, individual. Levantémonos más temprano, clamemos al Señor, pero clamemos de corazón hasta que veamos resultados, hasta que veamos una respuesta. Sigue clamando. Amantísimo Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por tu palabra, por lo que nos dices, por lo que nos enseñas, por lo que nos guía, Señor. Yo sé, Señor, que en los próximos días, semanas o meses, nos vas a dar una vacuna, porque hay un pueblo, aunque sea pequeño, un remanente, aunque sea muy pequeño, estamos clamando de mañana, tarde, mediodía y tarde. Como David, Señor, te clamaba a ti cuando estaba en angustia. En la tarde, en la mañana, en la noche, todo el tiempo estaba clamando a ti. Como el ciego Bartimeo, Señor, que no claudicó, no abandonó. Él logró su objetivo, que era que Jesús lo escuche, que Jesús se pare de su caminar, que lo incluya en su agenda de ese día, que ponga su nombre en el libro de la vida, y lo logró. Hubo otro que no lo logró porque no clamó suficiente, pero este clamaba mucho más. No se dice esto del otro, pero de Bartimeo sí. Este fue el que el Señor salvó, sanó, bendijo, liberó, libertó. Gracias, Señor. El mundo es bendecido por ese pequeño grupo de personas en el mundo que han aprendido, que hemos aprendido los secretos de la oración, los secretos de la oración que traen resultados, de la oración poderosa, de la oración intensa, que trae, Señor, eficazmente resultados. Te doy muchas gracias, Padre. Y clamamos en esta noche. Si quieres tomar unos segundos ahí donde estás, no tengas vergüenza si te van a ver tus hijos, tu esposa o tu esposo. Si tienes llanto, si tienes gemir en tu boca, en tu corazón. Clamamos. Pero levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, ten misericordia, Jesús. Ten misericordia del mundo, Señor. Señor, ten misericordia del mundo. Señor, Señor. Ten misericordia del mundo. Ten misericordia de nuestro país. Jesús. Clama por tu país. Señor, ten misericordia de nuestros gobernantes. Clama por tus gobernantes, aunque sean malos y muy malos. Ten misericordia, Jesús. Que Dios tenga misericordia de ellos. Ten misericordia. Clamamos, Dios. Clamamos por las familias que tienen un familiar que ha muerto por el coronavirus. Clamamos por aquellos que están en los hospitales, que están agonizando. Dale la oportunidad de que te conozcan y se arrepientan de sus pecados antes de que mueran, porque algunos morirán indefectiblemente, Señor, de misericordia. Salva a otros de la muerte para que tengan oportunidad de conocerte, Señor. Ten misericordia. Tráelos de vuelta a la vida, estando a las puertas de la muerte, para que ellos puedan reconocerte, Señor, como Rey y como Dios en sus vidas. Clamamos por las iglesias, por los pastores, las iglesias cerradas, por los gobiernos. Los creyentes que han dejado de asistir a la iglesia se están enfriando en su amor, en su pasión, en su
su deseo, en su Ten visión por Dios. misericordia, Jesús. Aquellos creyentes que por tener las puertas de los templos cerradas y ya solamente es por internet las enseñanzas y el trabajo de las iglesias, Padre, no se sienten satisfechos o poquito a poquito por no asistir se han empezado a enfriar. Clamado por aquellos que se están yendo al mundo, por aquellos que están volviendo, Señor, al lodo del mundo. Jesús. Como el perro, Señor, que vuelve a su vómito, como el cerdo que se revuelca, Señor, en el fango. Están volviendo otra vez. Clamamos, Señor, sálvalos, sálvalos, sánanos, sálvanos, salva a mis hijos, salva a mis nietos. Señor, que no nos dé el coronavirus. Padre, protégenos, 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 protégenos. Padre, que haya una muralla invisible alrededor de nuestros hijos, de nuestros nietos, Señor, de cada miembro de nuestra familia, Padre celestial, de mi esposa, a mi alrededor, Padre, que no nos toque el coronavirus, Padre, en el nombre de Jesús, que tú lo tapes, Señor, que tú lo detengas, Padre, apelamos a tu misericordia, que no muera nadie, Padre, nosotros solo podemos si no es su tiempo, Padre, vuélvelos a la vida, aunque estén a punto de morir, vuélvelos a la vida, Señor, hambriento, Señor, y sediento, sin esperanza tal vez ya de vivir, pero ve, Señor, un poquito de ella, ver un barco venir, y grita, y se desespera, y llora, y salta para que lo vean, para que lo escuchen. Eso es clamor. Así estamos clamando hoy. Y ayúdanos a clamar cada día por este mundo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Querido Dios, los bendiga. Aleluya, Jesús. Si crees que este mensaje puede bendecir, ayudar, dar luz, dar revelación a otras personas, compártelo con esas personas. Sí, muchísimas gracias por sus oraciones. Manténganse en casa, guarden su distancia. Maranata, Cristo viene pronto. Shalom, paz. Dios los bendiga ricamente.